Justamente del tendido de fibra óptica, me parece que esa fue la temática de soberanía en comunicaciones, por ahí vamos. Es doctor en electrónica y comunicación y vive en Argentina. ¿Desde hace cuánto tiempo? Es francés, obviamente. Manuel, ¿cómo estás? Hola, Felicita, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Placer. No quiero decir un número. 2006 llegué. De 2006, ya sos argentino. Buena época. Sí. ¿Vos sos campeón? Obvio. Muy bien, perfecto. Bueno, Manuel, te llamamos para entender un poquito más la situación en Francia, porque obviamente miramos desde Argentina y decimos, ¿por qué nosotros no tenemos cordón sanitario? ¿Por qué nuestros jugadores de fútbol no? Y en realidad, bueno, hay muchas diferencias para comprender y es muy interesante hacerlo. Sí, me parece que el contexto es distinto, la construcción social en Francia es distinta. Vimos muchos de los jugadores de la selección francesa no solo festejar ayer después de los resultados, sino también antes de las elecciones advertir el propio Mbappé. La verdad que a pesar de que a mí no me cae bien Mbappé, esta vez le tuve que dar la derecha porque estuvo muy bien. Exjugadores también del PSG con Ray, el brasilero Ray, arengó el público en vivo en pleno París, hablando en francés, diciéndole no a la extrema derecha. Son temas muy impresionantes, pero hay que entender que esa generación, y lo excluyo a raíz de este comentario, esta generación de futbolistas de la selección francesa vienen de la inmigración, claro. De la inmigración de las ex-colonias francesas. No sabría decir qué generación, pero segunda, tercera, cuarta. O sea, son franceses, crecieron en lugares que fueron construidos en los 60, 70, aparcados en estos lugares donde hoy la policía no entra, donde cuando vos venís de un barrio como este y en tu currículum te des la dirección de este barrio, ni te reciben. O sea, hay un fenómeno de no integración de esa ola migratoria que realmente explica, digamos, esa reivindicación anti-extrema derecha que están haciendo el día de hoy, ¿no? Emanuel, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Jair, ¿cómo te va? Muy bien, quisiera que nos desasnes un poco con alguna hipótesis de qué puede pasar de acá adelante. Decíamos que había como dos caminos. Por un lado, que hubiera un gobierno de unidad entre la izquierda y Macron. Por el otro lado, la posibilidad de que Macron pacte con sectores que se presentaron en el frente de izquierda y vuelva a conformar un gobierno de centro más alineado con la OTAN. ¿Qué escenarios ves de aquí hacia adelante a partir de los resultados de ayer? Bueno, es muy difícil analizarlo hoy, porque hay una opción, como vos decís, que es que Macron llame al nuevo Frente Popular, como se llamó esa asociación entre el Partido Socialista y la France Insoumise, los insumisos de Mélenchon. Cosa que veo poco probable, porque los medios, el propio Macron y obviamente la derecha se dedicaron a demonizar a Mélenchon por temas vinculados en particular con el reconocimiento al Estado palestino. Lo tachan de antisemita, lo tachan de muchas cosas y de violento, de muchas cosas. Y me parece que es una construcción con la cual estamos muy familiarizados acá en la Argentina, de denigrar, de demonizar personajes por su pensamiento o por lo que no conviene a un cierto poder establecido o una línea geopolítica definida. Con lo cual esto lo veo posible que Macron se intente asociarse con una parte del nuevo Frente Popular, pero no todo. Pero también veo posible que Macron vaya a mirar más por el lado de la derecha para asociarse. Sería más natural, digamos, en su pensamiento, digamos, político, económico y social.
Una cosa que me parece muy llamativa, que el movimiento, el reagrupamiento de Macron se llama Ensemble, que sería en castellano, sería juntos. Ya con esa palabra vemos el paralelismo que podemos hacer con la Argentina, ¿no? ¿Qué tipo de significado político eso tiene? Hoy es muy complicado saber por qué lado va a ir. Yo creo que hoy se está negociando, se está mirando la situación. Una noticia es que el primer ministro francés renunció hoy a la mañana, le presentó la renuncia a Macron, que no se la aceptó todavía. Sí. La rechazó, es la noticia que está circulando. Sí, Gabriel Attal anunció su renuncia ayer a la noche, pero Macron todavía lo mantiene como primer ministro hasta que supuestamente la Asamblea Nacional se conforme de nuevo. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto no es buena señal de que no haya habido un llamado inmediato a una fuerza o un reagrupamiento de fuerza para poder ya formar un nuevo gobierno. Muestra que claramente hay una gran debilidad del presidente francés frente a la situación, que quiso jugar al póker y no le salió tan bien como pensaba. Y mi duda es que capaz hubiese estado más, como decir, cómodo formar un gobierno con la extrema derecha, manteniéndose como el garante de las instituciones y siendo la barrera para lo que pudiera intentar un gobierno de extrema derecha. La verdad que hoy no veo una situación compleja, veo una ebullición muy grande en la política francesa, pero no veo una salida concreta predefinida, digamos. Claro. Bueno, hizo la ultraderecha de todas maneras, lo estábamos diciendo, una buena elección. Ahora sí se me ocurre preguntarte paralelismos entre esa ultraderecha que horrorizó a la mayoría de los franceses y los movilizó a las urnas, que entiendo que hubo además una mayor participación en esta elección, con la ultraderecha que hoy gobierna la Argentina. Bueno, yo creo que son fenómenos distintos, muy distintos. No hay que olvidar que el Frente Nacional, hoy Reagrupamiento Nacional, es un movimiento que se creó en el 72. O sea, es un movimiento que tiene 52 años y que fue creado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, un fascista nazi francés, condenado muchas veces por incitación a la violencia, por negar hechos históricos vinculados a la Shoah, pero no solo él lo creó, también había Waffen-SS franceses que habían participado en la Waffen-SS, ex militares de la OAS, que fue el órgano represivo, casi una milicia francesa en Argelia en la época, en los 60. O sea, realmente un partido racista, nacionalista en el mal sentido de la palabra, con una visión muy poco clara sobre la cuestión económica, sobre la cuestión social, con un discurso de preferencia nacional a los franceses de pura cepa para la ayuda social, por ejemplo. Cosa que yo no conozco ningún francés de pura cepa, no existe, una cosa que no existe. Todos tenemos sangre de África del Norte, de España, de los vikingos, por todos lados, con lo cual no existe esa caracterización. Y a lo largo del tiempo hubo un cambio de discurso, digamos. Pasó de ser un partido abiertamente racista y segregador, xenófobo, a derivar un poco la cuestión a la cuestión económico-social,
dando a entender de que la culpa de todos los males económicos y de la pobreza en Francia, la falta de trabajo, la falta de presupuesto en la salud o en la educación, es la culpa de los extranjeros que vivían en Francia. Claro. Y eso no es una caracterización que tenemos demasiado en la Argentina, es algo, un serpiente de mar que de vez en cuando vienen con respecto a la atención de la salud, por ejemplo, pero con 2 números estadísticos se derrumba, digamos, ese argumento, y no hay una cuestión demasiado tan anclada, por lo menos en la Argentina. Yo creo que el gobierno actual en la Argentina es otra cosa, es un invento que viene de otra cosa, cuyo odio se basa en otras cosas, no únicamente en el odio al extranjero. De hecho, no forma parte tanto del discurso de Milei, sino pasa por otra cosa, ¿no? Más por la cuestión institucional y la cuestión de la propia república. Emanuel, te quería cerrar con una más que tiene que ver con cómo impactó en esta elección y cómo viene impactando en Francia el tema de la guerra de Ucrania, un eje que estuvo presente en la campaña y que atraviesa a la sociedad gala. ¿Cómo lo evalúas? Difícil desde acá evaluarlo. La verdad que no vuelvo mucho a Francia, con lo cual es un tema que a mí se me escapa un poco. Sí sé que fue un elemento de polarización entre los sectores pro-OTAN y los sectores en particular financiados por Rusia, como lo es el reagrupamiento nacional. Se sabe que hace mucho tiempo lobby prorruso financian a la extrema derecha en Francia, cosa que no lo veo como una cuestión ideológica, sino lo veo más bien como una cuestión de contrapoder frente a unas instituciones o partidos más institucionales en Francia que siempre fueron alineados con la OTAN, ¿no? Más por esta cuestión. Pero tiene el mismo, como decir, la misma fuerza la idea del lugar de Europa en Francia, ¿no? El Frente Nacional o el Reagrupamiento Nacional, como se llaman ahora, siempre fue un partido anti-europeo. Entonces todo tipo de injerencia en el resto de Europa está rechazado por la extrema derecha. O sea, se intenta instalar un discurso de concentrarse en los problemas de Francia, cuando en definitiva lo que plantean solo tiene un impacto negativo tanto en la segmentación de la sociedad y claramente no se puede entender Francia sin el resto de Europa, ¿no? Desde los 80 Europa se creó en base a una relación franco-alemana muy fuerte, una nueva forma de hermanar las dos naciones después de tantos años y decenias de guerras y de conflictos. Y en base a esto se logró crear, digamos, un espacio que no es solo ventaja, se sabe, ni económicamente, ni socialmente, ni migratoriamente, más allá de que tiene muchas ventajas, se vuelve un tema sensible en las sociedades y a nivel político también. Pero claramente la extrema derecha siempre tuvo un discurso de centrarse en Francia y los problemas de Francia, pero sin entender o impulsando un odio para dividir, para segmentar, pero sin realmente tocar con un realismo social y económico las cuestiones, y político, las cuestiones que realmente afectan a esas sociedades, ¿no? Emanuel, gracias por recibirnos hoy, gracias por tu claridad. Mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estamos escuchando a Emanuel Jafrot dándonos elementos para entender un poco más lo que está sucediendo en Francia. Alguien me escribe por acá y me dice, ahora se está armando el cordón sanitario para ponerle un freno melenchón, ¿viste? Cómo va cambiando la cosa de
de un lugar a otro. Bueno, en fin, veremos con atención. Le negó efectivamente la renuncia le rechazó al primer ministro. Y emerge otra vez una teoría de los dos demonios, ¿no? Macron poniendo en el mismo plano a Mélenchon que a Le Pen, un discurso que ya hemos visto en varios lados. 13:50 minutos, nos metemos rápidamente.